Buenos días, país, buenos días, equipo. Aquí estamos de nuevo en Enfoque Matinal, otro programa muy bien estructurado para compartirlo con todos ustedes, pero hoy es martes 16 de abril, avanza la Semana Santa, hoy es martes santo para algunos católicos. Nelson, Pablo, ¿cómo están ustedes? Para ustedes es un día de trabajo, no es un martes santo. Bueno, el trabajo es cosa de Dios también, pero iniciar enviando un abrazo a Adi Burgos, que tuvo unos problemitas familiares, nada grave, gracias a Dios, pero que le impidieron estar con nosotros hoy. Que todo salga bien, Adi. Sí, aquí estamos en este día. Uno siempre decía medio en broma, medio en serio, para explicar algunas cosas. Arde París, pues ocurrió, y toda una estructura que es símbolo de la cultura europea, alma, junto con la Torre Eiffel de lo que es París, pues ardió. Gracias a Dios, la mejor información que hemos recibido es que el fiscal de París descarta manos terroristas, incluso manos humanas, en el sentido de que se habla de que es un error humano sí es, pero que no hay asunto de violencia, de terrorismo. Esa es una muy buena, muy buena noticia dentro del drama, porque hay que entender lo que significa Notre Dame para los europeos, para los franceses y especialmente para los parisinos. Don Nelson Rodríguez. Buenos días, buenos buen días. Piquero, como era yo. Martes Santo, arde París, y no por los chalecos amarillos. Ahorita hablaré algo de los chalecos, si ustedes me dan el chance. Pero hoy amanecí pensando en la Semana Santa, como que se repite la misma tradición, es casi la misma cotidianidad. E incluso en cuanto a las medidas de prevención, a la creación de conciencia, a los llamados, nada más que desempolvar el guión. Por ejemplo, está el operativo del COE, los llamados a la reflexión, alerta ciudadana, e incluso, además, a eso hay que agregarle algunos llamados que son consabidos. Por ejemplo, lo del Ministerio de Interior y Policía, de que no se venda alcohol el Viernes Santo, eso no es de ahora, eso es de un decreto del 2007. Desde allá viene cantaleteándose eso. Y hay otra medida acompañada con la seguridad vial, que son los retenes para apresar a los motores destartalados y sin registro. Y cuando hablo de apresar a los motores, es porque las autoridades se quedan con ese aparato hasta que el motorista regularice su situación. Entonces, me parecen ambas medidas, la de la prohibición de la venta de alcohol y la del apresamiento de los motores, algo risible, porque por un lado, el problema no es en sí el alcohol, la bebida alcohólica. El problema lo causa el que se lo bebe, el que lo toma. Y el motor en sí no es el problema, sino el motorista. Incluso las autoridades, en las cifras que están manejando para estos días, dicen que el 70% de los accidentes automovilísticos en Semana Santa provienen de motoristas. Esa es más o menos la misma proporción de las cifras generales de las muertes en accidentes de tránsito, pero le agregan que el 90% de esos accidentes en los que están involucrados motoristas es por la ingesta de alcohol o porque no llevan el casco protector. Entonces, fíjense ustedes que no hay decreto, resolución, medida coercitiva que valga si no existe la responsabilidad, la conciencia ciudadana, por lo que yo creo que esos son los aspectos que hay que reforzar. Los cabezaduras van a aparecer en el boletín final del COE. Ahí van a estar liderando la cifra de muertos, de heridos. Y cuando digo cabezadura es porque las autoridades en sí hacen su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de las autoridades? Disponer este aparataje, las medidas preventivas, crear conciencia en la ciudadanía, pero si el protagonista de la película, que es el ciudadano, que es
la responsabilidad que debe exhibir el individuo, no ejerce su papel, ese protagonista, ¿qué se puede hacer? Ninguna otra cosa. Entonces, bien, avanza la Semana Santa, pero me dicen que hay una diferencia con Semanas Santas anteriores y es que hay un dinamismo inusual en el comercio, principalmente en las tiendas de la capital. Hay un alboroto entre el lunes, ayer lunes, un alboroto grande. Incluso yo tengo familiares que trabajan en tiendas, me dicen, nunca hemos visto ese movimiento tan inusitado en las tiendas al inicio de la Semana Santa. Entonces no sé a qué achacárselo, con qué relacionarlo, pero un punto distintivo de esta Semana Santa parece que es el dinamismo comercial, principalmente de las grandes tiendas. Quizás hay dinerito, hay circulante, eso indica que la economía va bien. Los números del Banco Central se validan ahí, del crecimiento económico y todo eso, si hay ese dinamismo en el comercio. O que la gente está muy sofocada y quiere echar un pie, está preparando la condición del terreno para dejar el claro. No, lo cierto es que, amén de la situación económica, que es innegable que está ahí, indudablemente que sí, también es que aquí hay una baja clase media hacia arriba, mientras más sube, con una vocación de consumo de pura madre. O sea, aquí ya se está llegando a los niveles que hay gente que se va de fin de semana, sin ser de las élites, gente de pura clase media, media alta, que hace un bendito lío y se va desde el viernes anterior, porque se ha entrado en esta locura del guararé, del echarle guararé al vecino, echar vaina, el echar vainismo. Entonces, bueno, esto que no está del todo mal, porque es con su bendito dinero. Lo que uno quisiera es que hubiesen más ciudadanos y menos electores, más responsabilidad ciudadana, porque a nosotros se nos está reuniendo una serie de factores. Si a usted la falta de responsabilidad ciudadana, personal, paternal, usted le suma la rabalización institucional, es decir, esa incapacidad del Estado para aplicarse y aplicar las leyes, entonces el país va muy mal. Esto que comienzas diciendo, Nelson, es una gran verdad, el buen momento económico, claro, relativamente, siempre hago la salvedad, cuando uno dice que las cosas están bien, es que las cosas están bien en un país donde 1 de cada 3 son pobres. Entonces, dicho esto, y con una deuda social acumulada del carajo, ¿no? Pero, dicho esto, hay que reconocer ese buen momento que se va a expresar, entre otras cosas, con estas salidas y este lleno full de los sitios de diversión. Pero hay más, hay cosas que preocupan más, porque hay un asunto que se pone en evidencia en Semana Santa y es la irresponsabilidad de nosotros, de usted, mía, en el comportamiento. Yo dejé de bregar con Semana Santa en playas una vez que tuve una discusión grandísima porque un señor borracho con el agua hasta aquí tenía a su niño de meses cargado. Entonces, cuando usted va y le llama la atención, el tipo le dice, el hijo es mío, usted sí es fresco. Entonces, no, yo me quedo en mi casa. Pero ese señor posiblemente tiene maestría, habla 2 idiomas, 10 años de visa, y es un aspirante a Homo sapiens en términos fundamentales. Entonces, aquí hay un problema serio porque hay una irresponsabilidad del ciudadano, sí, pero también hay un Estado incapaz de aplicar las leyes. Salvo que hayan circunstancias especiales. La pobre clase media, aquí de repente tú te encuentras con un señor, qué sé yo, que va en una camioneta recién comprada, pero entonces lleva un caballo en la parte trasera, esta cosa que le ponen. Entonces de repente los DGC se ponen formales y le piden los papeles. Ustedes saben que para llevar esto atrás se necesita un permiso. Entonces yo lo detengo y me pongo formal. Coño, pero al lado tuyo están pasando 20 carros sin puerta. Entonces el país va a la Bridge and Dine de Trujillo, o sea, a la brigandina en términos institucionales. Teníamos eso, ciudadanía, arrabalización institucional. Óigame, éramos muchos y parió la abuela. Tronó la Iglesia Católica. Y a veces la Iglesia Católica no va a misa. Ahora, eso sí, en este país lo que dice la Iglesia Católica sí que va a misa. Entonces, cuando usted me agarra y escucha que el arzobispo de Santo Domingo, el líder
de la Iglesia Católica aquí, que dirige la conferencia del episcopado, está en la dirección de la conferencia del episcopado, hace esta advertencia y habla de algo fundamental, y él mencionó lo del talón de Aquiles, que es lo que tiene que ver, y es lo que ha quedado en evidencia de la independencia de los poderes. Entonces, de repente veníamos de el caliezaje foro público de parte del Ministerio Público hacia un miembro de la Suprema Corte de Justicia. Como en este país una vergüenza oculta la otra, un abuso oculta el otro abuso, de repente no nos habíamos recuperado y ya estaba medio pasando un poquito lo de Miriam Germán, y entonces nos encontramos con un señor presidente de la Asamblea Nacional, presidente del Senado, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que llama la atención a unos jueces porque tomaron una sentencia totalmente bien documentada, que usted puede estar o no de acuerdo, pero bueno, ¿y qué caray es, y qué tiene que ver con que usted esté o no esté de acuerdo con esta sentencia? Bueno, lo lógico, lo extraño sería que estuviese de acuerdo siempre, pero además, si aquí algo ha habido, una institución ha habido que ha favorecido las posiciones oficiales en el debate electoral, ha sido el Tribunal Superior Electoral, porque solamente el PRD, por su alianza con el partido de gobierno, la relación de decisiones en contra de Guido versus Miguel Vargas debe estar como de 30-4. Entonces, de repente, esta vez se afecta el sector PRD, es decir, un 3-4% de los votos que vale oro en un proceso electoral, y el presidente del Senado sale con esto. Yo te voy a interpelar, yo pido a la Cámara de Diputados, esa Cámara de Diputados que ha vivido en plan Shakira, sorda, ciega, muda, a todos los reclamos de interpelar a más de un funcionario, que se lo merece interpelar, es decir, venga acá, explíqueme, señor, ¿por qué usted como ministro ha hecho esta situación? O sea, hay una labor que podría desarrollar el Congreso que no la desarrolla en esto de la interpelación, que sea parte de la cultura política dominicana. Hay alguna decisión extraña de cualquier ministro, y yo llamo, ven acá, espérate, ¿por qué tú tomaste tal y cual decisión que afecta el interés nacional? Explícame, quizás, ¿verdad? Tienes toda la razón, pero explícame. No, aquí no se hace eso. Las cosas más insólitas han ocurrido aquí. Bueno, coño, pero no acabamos de salir de la demostración objetiva de un sistema de caliezaje en contra de una miembro de la Suprema Corte de Justicia, y se solicitó a ese señor procurador lo que acabo de decir, venga acá, siéntese ahí, explíqueme cómo es posible, porque incluso en los hechos quedó en evidencia la calumnia, en los hechos se demostró la calumnia. No, ese señor, no, por favor, no es que no se va a interpelar, no, es que no se aceptó la solicitud de interpelación para que se discutiera. O sea, es una locura, una arrogancia de tal forma que yo ni como el cuento del puertorriqueño, allántame mami aunque sea. O sea, ni siquiera se hizo lo de bromear, o sea, allantar a la gente en el sentido de vamos a ponerlo en la agenda y como nosotros tenemos el control, ganamos. No. Entonces, en una circunstancia así, que tú por una decisión del tribunal hagas esa amenaza, eso es lo que ha explicado y lo que ha provocado, lo que explica, lo que ha provocado esa reacción de la Iglesia Católica, que no es así, que como que cae del cielo. No, esto no fue que Osorio ese día durmió mal, llegó, fue a ese programa y dijo lo que dijo. No. O sea, son cosas mayores, y la preocupación, usted la puede leer en los diferentes medios. La preocupación está. Hoy yo le decía al presidente Danilo Medina y a Leonel Fernández, que son los que mandan en el PLD, que miren a ver qué ellos van a hacer con su partido y con esa actitud que se tiene desde el gobierno y desde el partido hacia los otros poderes del Estado. Sumamente preocupante. Ojalá que Medina y Fernández lleguen a acuerdo no solo para lo electoral, sino para la conducción del país, desde el gobierno y desde el PLD.
De eso, Pablo, precisamente, me llama poderosamente la atención lo relativo al perfil de Monseñor Osoria. Monseñor Osoria tomó posesión como arzobispo de Santo Domingo en el 2016 y se ha caracterizado por ser bajo perfil. A Monseñor Osoria la gente creo que siquiera lo conoce mucho porque ese no es su estilo. Entonces, cuando uno ve los pronunciamientos del arzobispo de Santo Domingo, que no fue algo que él lo tomaron, vamos a decir, como sorpresivamente y se le ocurrió decirlo. No, porque el domingo anterior ya él había dicho, había emitido una alerta sobre el uso que se está haciendo del poder, que el poder no se puede obtener al precio que sea. Entonces, ayer emite esta declaración sobre la preocupación que tiene de que el país se encamina hacia una dictadura, partiendo de lo que ha ocurrido con los jueces del Tribunal Superior Electoral, específicamente su presidente, Román Jaques. Entonces, como ciudadanos, yo creo que lo que tenemos es que preguntarnos, ¿qué ha visto Monseñor Osoria que esa gran masa quizás no conoce, que lo ha llevado a emitir esta alerta? Entonces, viniendo de un hombre con un perfil, de un sacerdote con el perfil de Monseñor Osoria, es importante lo que él dice, si no despertamos. Escuchen ese término, si no despertamos, caminamos hacia una dictadura. Entonces, como decía Nelson, la Semana Santa siempre se usa mucho para llamar a la reflexión, al comedimiento. Entonces, las palabras de Monseñor Osoria tienen que llamarnos a la reflexión, a gobernantes y gobernados. A los gobernantes para ver qué uso es que se está haciendo del poder. Estos mensajes que de alguna manera generan miedo, temor. ¿Y los gobernados qué estamos haciendo? Porque la reacción de la Iglesia Católica es lo que ha disparado las alarmas. Pero hay silencios elocuentes en todo esto, hay silencios que llaman mucho la atención con relación a lo que ha ocurrido con el Tribunal Superior Electoral, que lamentablemente el PRD se ha convertido en su gran talón de Aquiles. El Tribunal Superior Electoral anterior salió desacreditado porque emitió 30 y tantas sentencias que ellos mismos se ocuparon de contarlas en favor de Miguel Vargas y en contra del sector de Hipólito Mejía y Luis Abinader, que finalmente se lo llevó a fundar el PRM. Ahora emite una sentencia que afecta a los intereses del presidente del PRD, aliado al gobierno, y hay una amenaza de juicio político. De juicio a estos jueces por emitir una sentencia bien fundamentada, como bien ha dicho Pablo, que usted puede o no estar de acuerdo, usted no está obligado a estar de acuerdo con ese criterio jurídico. Eso es entendible. Pero de ahí a amenazar con juicio político a jueces, lo que se quiere sin duda es enviar un mensaje de miedo. Y a 9 meses de un proceso electoral. También. En febrero de elecciones. Bueno. Señores, habría que reflexionar sobre el sentido de oportunidad de este tipo de acciones. Y bien hecho, bien por la Iglesia Católica, por pronunciarse y por ponerse del lado de la ciudadanía con esta situación y de emitir las alertas, que eso es lo que está haciendo, emitiendo las alertas que hay sobre la situación de los jueces. Y acabamos de ver el caso de la magistrada Miriam Germán, ya fuera del sistema de justicia, y ahora sucede con los jueces del Tribunal Superior Electoral. Pero ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué sucede? Así no. Entonces, ese llamado a despertar de Monseñor Osoria, hay que ponerle atención. Sobre todo, destacaste algo. Generalmente, cuando el arzobispo era el cardenal López, el cardenal siempre ha tenido su carácter muy fuerte y muy repentista. Dice el presidente Medina, mecha corta. Ajá. O sea, el cardenal López Rodríguez siempre fue mecha corta. Entonces un periodista le hacía una pregunta y decía 4 vainas. No. Osoria no. Osoria se lo pensó, lo digo o no lo digo. Debo ser, consultó. ¿Qué le parece? Sí. Ok, entonces, porque aquí
todos los programas vivimos invitando a una personalidad como Soria. Entonces, él que decide cuando él considera que es necesario participar, entonces él va. O sea, ahí no hubo ningún tipo de improvisación. Esto es un mensaje que se ha dado al país que, como bien hoy destaca los diarios, lo leí en Diario Libre, Nuevo Diario, o sea, no es que estemos en. Ahora, hay que decirle al Estado Dominicano, al gobierno, a los líderes de ese partido gobernante, bueno, miren a ver lo que ustedes están haciendo, porque las señales son más que preocupantes, más que preocupantes. Bueno, lo veo muy preocupado a ustedes, señores. Déjame rebajarle algo. Yo no creo realmente que el país camine, ni siquiera se asome a una dictadura. Es más, ayer el PRM dijo que hay una crisis institucional. Aquí no hay tal crisis institucional. Habría que ver cuáles son las variables dentro de la ciencia política que maneja el PRM, pero yo veo el normal funcionamiento de las instituciones del sistema. Que hay peligros, pero precisamente de eso es que venimos hablando la semana pasada. Yo hablé aquí de si la economía falla, aquí nosotros caminaríamos hacia un caos. Y también puse en el contexto la sentencia esta del Tribunal Superior Electoral y las reacciones habidas al respecto para expresar un temor de que aquí cojamos el camino de Brasil o de Perú con el asunto de judicializar la política. Y eso va para todos, eso no nada más para el PLD ni para el PRD, va para todos los partidos y va para muchas instituciones del sistema, incluyendo los medios de comunicación. ¿Qué es eso de judicializar la política? ¿Que los casos políticos se diriman en la justicia? No. Es que la incapacidad, la falta de coordinación entre el liderazgo político dé paso a otras instancias para resolver los problemas que le corresponde a ellos. O sea, que lo político, la política ceda su espacio. Y en el caso dominicano y en muchas otras latitudes, no es por voluntad propia de los partidos ni de los políticos. Es que el descrédito, la ilegitimidad, lo va sacando de escena, lo va sacando de escenario. Y mencionaba al principio los chalecos amarillos de Francia y decía que no es a propósito de lo de la catedral, porque ese movimiento se está replicando en muchas otras partes del mundo. En Europa, señores, ponga la atención que ahora en mayo 28 son las elecciones para escoger los representantes del Parlamento Europeo. Y lo que se sospecha es que sea la ultraderecha la que domine en la Unión Europea, porque los partidos están saliendo del escenario. Y se le está dejando el escenario a movimientos como este de los chalecos amarillos, que trabajan sobre la base del caos y que tienen la virtud de que son movimientos masivos, contundentes y antisistema, que no lo convoca ningún dirigente, ningún político conocido, que se hace por fuera de todos los partidos y de todos los liderazgos, y que se llega a situaciones tipo Brasil. Señores, Brasil, precisamente ayer, hoy, cumple Bolsonaro sus primeros 100 días, sí, creo que fue ayer, y el balance es que Brasil se ha vuelto un atolladero en todos los sentidos. No está funcionando esa sociedad con ese líder que ahora está dirigiendo. Entonces, en la República Dominicana, el peligro es que de esos partidos, esas direcciones, sean desbordadas. Por eso digo que el problema no es solo el PLD, el problema son todos, y nosotros no sabemos en qué terreno se va a replantear las reglas del juego. Entonces, eso es muy peligroso. Y en cuanto a Monseñor Osoria, él debiera explicar bien el asunto este de la dictadura, porque es que no me cuadra. O sea, por más vuelta que yo le doy al muñeco, y lo tiro y lo volteo y cae así como no hay espacio en nuestra América para una dictadura militar, esa sí duraría menos que una cucaracha en un gallinero. Una dictadura, ¿en qué marco? En la República Dominicana. Entonces yo no veo ese espacio. Y además, muchas de las cosas de la iglesia, esa iglesia, yo la cojo con pinza. Yo coincido con ustedes
en el perfil de Monseñor Osoria. Nosotros lo conocíamos por el lado de San Pedro, ligado mucho al movimiento de los inmigrantes haitianos y los derechos humanos de los haitianos, pero no es un hombre de estar en los medios ni de estar tirando discursos de ese tipo. Entonces vamos a asumirle toda la sinceridad posible de que él está viendo manifestaciones, desviaciones en nuestra sociedad, que caminamos hacia una dictadura. Yo creo, reitero, que es una exageración, pero a veces lo que dice esa iglesia, yo lo cojo con pinza. A veces hay unos pleitos soterrados que uno no sabe si es que se enteran de que viene a reavivarse el problema de la despenalización del aborto, si son parte de las grandes ventajas y canonjías que tiene esa iglesia católica. Recuerden que con el concordato esa iglesia lo tiene todo, incluso con una dictadura. Me imagino que de las primeras cosas que se van a barrer, por eso habrá que ver cuál es el perfil de esa dictadura, serán todos los privilegios que tiene la Iglesia Católica en este país. Pero quizás sería bueno para el debate, Nelson Yanesi, es citar a Monseñor. O sea, ¿qué fue lo que dijo el arzobispo? Voy a citar. Lo que está pasando en la justicia es preocupante, es lamentable. Tenemos una estructura, unos poderes que no se respetan. Se ve claro que no hay una independencia de los poderes del Estado. Entonces, caemos en algo tan fuerte como en una dictadura si no despertamos. Si no cambiamos, vamos hacia ahí. Entonces, cuando usted ve lo que vio el pueblo dominicano en el Consejo Nacional de la Magistratura, si usted ve lo que vimos en la rueda de prensa del Consejo Nacional de la Magistratura, donde un señor, después de haber hecho lo que hizo, se reiteró en sus ofensas, si vemos ahí el silencio del poder para controlar a este señor, porque bueno, fue el procurador que habló, sí, bueno, pero si aquí usted hace algo incorrecto y su superior no le dice nada, es una política de gobierno. Y si usted vuelve a una rueda de prensa y vuelve y lo dice, y no se le dice nada, entonces ya eso es serio, ¿verdad? Es muy serio. Se le envió, señores, lo que le pasó a una juez de la Suprema Corte de Justicia, que porque Dios existe, fue contra una inmaculada Miriam Germán. O sea, aquí estamos hablando de si tú vas a tomar cualquier decisión que me afecte, yo te monto un sistema de caliezaje a ver qué tú has hecho o dejado de hacer que pueda afectar tu imagen, sea legal o ilegal. Y la pucha con la moral es vaina de geografía, decía Cabral, que lo que está bien en Moscú está mal en la China. Entonces, fíjense el mensaje que se le envió a todo el sistema de administración de justicia del país. Mira a ver lo que tú vas a hacer a las Miriam Germán de la justicia, de la Judicatura Dominicana, que mira lo que te estamos haciendo, que no respetaron ni siquiera la condición especial de su hijo. Esta señora de 40 y tantos años en la Judicatura, con esta fortuna, pónganle comillas grandes, en los momentos actuales de la partidocracia reinante, del antes y el después, del tema terrible que es la bendita pregunta, ¿y usted de dónde sacó eso que usted tiene? Bueno, si aquí hay una que puede responderlo y minuto a minuto, peso a peso, se llama Miriam Germán. Esto ocurrió, señores, y ya lo dije, nos habíamos olvidado, medio olvidado de esto, y ahora ocurre esto. Entonces, ¿que estamos en una dictadura? Por favor, ¿quién lo está pensando? Claro que no. Y por eso personalmente estoy yo diciendo esto aquí, y no me va a pasar nada. Claro que no estamos en una dictadura. Ahora, las señales preocupantes están ahí, porque incluso quedan tiros por ver. O sea, vamos a ver en qué va a pasar esto qué va a ocurrir con esto de la modificación constitucional, cómo se va a hacer. Entonces, qué bueno que gente sensata como la iglesia, y no solo la iglesia, porque hay iglesia, hay cura y cura. Monseñor Osoria diga esto, que Diario Libre ponga un editorial como el de hoy, el Nuevo Diario, las advertencias, que es bueno ir a la fuente, porque él no dijo que estamos en una dictadura ni que mañana, no. Se ve claro que no hay una independencia de los poderes del Estado. ¿Está hablando caballá, monseñor? Entonces caemos en algo tan fuerte como en una dictadura si no despertamos,
Si no cambiamos, es un sí condicional, vamos hacia ahí. No, pero Entonces, la diferencia está, o sea, lo que yo digo que no es verdad que caminemos hacia una dictadura. Entonces, yo le digo a esa iglesia... No, que si no cambiamos. No, yo sé, si no cambiamos. Pero ¿Tú crees que si no se cambia? Mira, Sí. no, podría pasar muchas cosas. Pero si seguimos en esto. Por eso pero espérate, si seguimos, pero espérate. Lo que yo digo que no es un problema del PLD, si vamos para allá. Todos los partidos... No estamos hablando del PLD, estamos hablando de lo ocurrido. No. Todos los partidos no se están dando cuenta de hacia dónde va el país, ya es que yo estoy diciendo. Entonces, lo de la iglesia, reitero, lo cojo con pinza, porque dictadura es oponerse a que haya una libre enseñanza en las escuelas. Eso sí es dictadura. Y dictadura es la imposición, el agarre que tiene la iglesia con el problema del aborto. Entonces, pero esas son críticas que tenemos y me suscribo a la Iglesia Católica, pero ahora no estamos hablando, el pleito de hoy no es con la Iglesia, es con el Estado Dominicano. No, pero yo suscribo todo lo que ustedes dicen. Esos son otros pleitos míos. Incluso creo que el país, si falla la economía, nosotros vamos para el caos, para una debacle. O sea, yo coincido plenamente. ¿Y quiénes serán los culpables de eso? ¿El Frente Amplio? ¿Fidel Santana va a ser culpable de eso? No, pero que van a sufrir todos los partidos. Cuando yo digo y hablo de los chalecos amarillos como la expresión, el claro indicio de la bancarrota de los partidos y de los liderazgos tradicionales, estoy hablando que todos van a sufrir las consecuencias. Entonces, que no se soben la mano, que no goce nadie, porque lo que está en la mira es el sistema político de la República Dominicana. ¿Quién es el principal? ¿O el PLD? Entonces, la mayor responsabilidad... ¿Quién gobierna este país? ¿Quién gobierna? Claro que hay una partidocracia reinante. Ahora, ¿quién gobierna este país? El PLD. Entonces, el PLD, y por eso mencioné hasta a Leonel Fernández, que no tiene vela en este entierro en términos de Estado, pero es el líder del PLD junto con Danilo. Entonces, ese PLD, muertecito de éxito, harto de ganar siempre y de ganar elecciones. Fíjense como, miren todo lo que estamos hablando aquí. Hagan una encuesta para que ustedes vean que duplica al PRM. Entonces, esta locura del PLD es que está llevando a esta torpeza, porque incluso estoy hablando ya de algo más, Nelson, es de torpeza. O sea, el PLD se preocupa porque el Tribunal Superior Electoral le está afectando a su socio que le va a aportar por lo menos 3, 4, 5% que vale oro. Entonces tú mandas a estos 4 ministros, 3 del comité político, a meterle presión en algún lugar discreto. Bueno, esto habría que grabarlo. Mientras tanto, eso está en los rumores, en los chismes. Que dicen que hay 3 miembros del comité político metiéndole presión a Román Jaques. Eso está en chisme, Maquini. Tú tienes evidencia de eso. Era cenando que ellos estaban. No. Ya se ha llegado a una desvergüenza en el sentido que no. Óyeme, el que afecta los intereses del PLD, yo le hago lo que le hice a Miriam Germán. Y ahora le hago lo que le estoy haciendo a Román Jaques. Entonces, esto es bueno decírselo a 2 personas que yo respeto mucho y que son demócratas practicantes. Pero es que es Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero ellos son los que tienen el sartén por el mango y el mango también. Uno con el partido y el otro con el partido y con el gobierno. Entonces, estos señores tienen que llevar al PLD gubernamental, al que lo controla casi todo, a cierta racionalidad. Hay un aloque full que yo llamo y que va a ser grave porque incluso en esto de la judicialización de la justicia se ha dado como un instrumento de la oposición apoyada por el Departamento de Estado norteamericano que logra en la justicia, en el sistema judicial, lo que no logra en las urnas. O sea, ¿cómo se sale de Dilma? ¿Con votos? No. ¿Cómo se mete preso a Lula? ¿Con votos? No. Es judicializando la justicia. Está el caso de Honduras. Hay 20.000 casos. Es más, si los norteamericanos quisieran desestabilizar a la República Dominicana, porque imagínense que fuésemos medio de izquierda, qué sé yo, toman todos estos elementos y que la Magdalena nos sigue. En el caso dominicano es peor porque se está judicializando la política, pero no la oposición o el Departamento de Estado que quiere tumbar el gobierno. Es el propio gobierno que está judicializando la política en los momentos, en los capítulos excepcionales, como el de la jueza Germán y su crítica. Pues, todo esto de Miriam vino por la crítica aquella de los expedientes mal elaborados. O ahora por esta sentencia
esta decisión del Tribunal Superior Electoral. Esto es más grave porque el proceso de judicialización de la justicia que uno ha criticado tanto, en el caso dominicano es más grave porque es el propio Estado que cuando no logra por otros medios, entonces pasa este proceso de judicialización de la política, porque la pregunta que yo me hago es, ¿qué va a ser? ¿Cuál es el mensaje que han recibido todo juez de la República Dominicana, todo líder de opinión, todo líder político, toda persona pública con el caliezaje que se le montó a Miriam Germán? Aquí cuando haya alguien molesto que le haya caído mal, que afectó la imagen, el ego terrible de un funcionario, se le va a montar un caliezaje y se le va a intervenir el teléfono. Yo no estoy especulando, ¿eh? Eso ocurrió y está certificado. Saludos a los amigos de Claro Codetel. Señores, es tiempo de reflexión, estamos en Semana Santa. No parece, yo creo ¿no? que el No partido Bien, de la hermana. Liberación Dominicana lo necesita. Ezequiel Molina viene para acá. Sí, Sí, quizás Lo le vamos a da poner a rezar un mensaje. chin con nosotros ahí. Nosotros necesitamos una oración, una cosa. Bueno, está planteado el asunto. Hay una diferencia que subyace, pero es muy fina, Pablo, es muy secundaria. Es que yo no creo que caminemos hacia una dictadura, ni tampoco creo que en el país exista una crisis institucional. Yo creo que los mecanismos del sistema están operando y lo que hay que abogar es porque operen. Incluso en el caso del TCE, de la sentencia, que se usen los mecanismos legales que existen ahí. Pero, atención, el 90% de las decisiones de los partidos están en manos en estos próximos meses de la Junta Central Electoral. Decisiones administrativas podrían cambiar el rumbo de la historia, vamos a decirlo así. Dios mío, señores, se ha llegado el momento de una pausa comercial, pero no se muevan de ahí que traemos una entrevista interesantísima con representantes del COE. Ya regresamos. En la Semana Santa, el Centro de Operaciones de Emergencias pasa al centro por la labor que realiza de proteger vidas y bienes durante el operativo que arranca desde el próximo jueves, pero desde ya la entidad empieza a orientar a la población para evitar tragedias. El caso es que el COE juega un papel fundamental en este periodo. Por eso hoy vamos a conversar con Edwin Olivares, que es subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias. Bienvenido a Enfoque Matinal y gracias por aceptar la invitación, que sabemos que están agotados de tanto trabajo. No, muchas gracias y buenos días. Y no es un tema de mucho trabajo, esto es parte de nuestro trabajo. Parte del trabajo. Así mismo. Esa coordinación interinstitucional que involucra 22 entidades, ¿cómo se hace? Verá, todos los operativos que conllevan esta gran movilización y más allá de cualquier tipo de operativo, sino también cualquier accionar donde las agencias y las instituciones ya están muy involucradas, conlleva ya obligatoriamente tener esa coordinación interagencial. Data ya del 2001, cuando se crea el Centro de Operaciones de Emergencia, que hemos ido doctrinando en esto, pero es un tema de responsabilidad, un tema de donde el rol y competencia legal de cada una de esas instituciones, poder poner en sincronización para que cada una de su acción pueda lograr el objetivo que buscamos. Un ejemplo, como nosotros para Semana Santa conllevamos de que las medidas preventivas, las maniobras de rescate que se puedan realizar y también ya por último, en los casos lamentables, cómo también se hace el levantamiento legal de una persona para justificar. Todo eso lleva un ensayo, lleva estudio, lleva poder ejercitarlo para poder tener esta gran coordinación, que podamos tener resultados que buscamos cuando nos trazamos este tipo de maniobras. Por cierto, ¿cuánto tiempo lleva organizar el operativo? Este es Operativo Semana Santa Unidos por la Vida. Un pacto por la vida. Un pacto por la vida. Un operativo de Semana Santa, organizarlo lleva un año. ¿Un año? Lleva un año, así mismo. Porque luego de pasado el operativo, venimos en la fase, nosotros siempre realizamos una fase de lecciones aprendidas de estos operativos y de las mejores prácticas. Luego, usted sabe que sabemos ya
el movilizar la cantidad de personas que se movilizan, pero esas personas también llevan unas capacitaciones que se van dando a lo largo del año. Por ejemplo, preparar un salvavidas para que esté depuesto en una playa, mínimo, nada más en lo básico, un salvavidas son 6 meses. Entonces, ese salvavidas que va a prestar su servicio en una Semana Santa posterior, lleva ya esa fase. Hace un levantamiento de dónde ocurrieron los principales accidentes dentro del área del dispositivo de emergencia, encontrarle quizás a veces hasta razones de esos tipos de accidentes, también lleva esa fase. Luego ya en diciembre, enero, que aunque tenemos otros operativos como son Navidad y también el 21 de enero, empezamos a hacer levantamiento de cuáles son los balnearios que van a estar hábiles, cuáles son los que van a estar clausurados. Entonces todo este conjunto lleva aproximadamente ¿Cuántos balnearios se han clausurado hasta ahora? Estamos alrededor de unos 133 balnearios entre ríos y playas. Usted hablaba hace un rato de las lecciones aprendidas. Precisamente, ¿cuáles cosas van a implementar ahora en el operativo de Semana Santa que no se implementaron, vamos a decir, el año pasado? Mira, hay una lección aprendida o de las mejores prácticas que vamos a estar utilizando, el mayor uso de tecnología. Por ejemplo, el tema de los drones. En este año el ministro de Defensa ha dispuesto uno de los drones que tienen el ministerio y también que vamos a tenerlo en punto fijo de vigilancia. También tenemos un dron que regularmente en las playas, como en Boca Chica, a las 5:45, cuando comenzamos a sacar a la persona, que la sacamos, hacemos una cadena humana para empezar a sacar a la persona. Ahora tenemos un dron que va anunciando el cierre de la playa desde el aire. O sea, hay una serie de tecnologías que vamos a estar usando. También vamos a estar usando un tema de saber, una aplicación para saber cuánta ha sido la movilidad y hacia dónde tenemos que reforzar día a día. En cuanto al tema de los accidentes en motocicletas, que es el gran dolor de cabeza, ahí se genera la mayor cantidad de víctimas año tras año. Sí. ¿Qué ustedes han implementado, van a implementar nuevo, precisamente en ese, que es el principal problema? Mira, el tema de la motocicleta, que ha sido lo que más índice de accidentes nos ha llevado, ha sido el tipo de evento que nos ha mudado los incidentes. Regularmente los principales incidentes ocurrían a nivel de carretera y a nivel de balneario y playa. Hoy en día los accidentes durante estos tipos de periodos están en los cascos urbanos y cuando miramos el tema de la motocicleta, una vez más estamos apelando a la conciencia del ciudadano de que conozca que el chasis de una motocicleta es su cuerpo, pero aquí vamos una vez más a la aplicación de la ley. La DGC ha estado realizando ya operativos preventivos en ese sentido, en el tema del uso del casco protector, el uso de cuántas personas deben ir en una motocicleta y habrá la medida correctiva en ese sentido. Hay un tema que se ha generado específicamente desde que el COE adoptó como medida emitir un solo boletín. Es con relación a la cantidad de víctimas. Sí. ¿Cuáles son los criterios que se aplican para definir estas personas mueren en el rango, vamos a decir, del operativo y cuáles no? ¿Cuáles son las variables que influyen para definir eso? Eso es fácil. Si usted le preguntara a cualquier ciudadano hacia dónde tú vas en Semana Santa, voy a la playa. Entonces, si es una playa que está hábil, es porque esa playa está reuniendo las condiciones y los requisitos que han dictado las autoridades, como son vigilancia, como son el periodo de uso de ella. Entonces, lo que pasa en esa playa entra dentro del operativo. Donde nosotros tenemos el dispositivo de seguridad vial, las principales carreteras troncales que suplen a todos estos lugares, incidente que pase con el perfil del vacacionista o el perfil de un viajero de Semana Santa, cumple ese operativo. Nosotros no podemos, si tenemos en un lugar rural, lejano, donde no hay un dispositivo instalado, donde la persona que sufre un accidente ahí lo que está haciendo es un transporte doméstico, dígase que ese día va de su casa donde su sobrino, no está dentro de un festín de Semana Santa, no puede entrar en una estadística de un operativo de Semana Santa. Primero, no hay ninguna de las condiciones de prevención tomadas en esa zona rural porque no hay un balneario hábil, no hay un lugar hábil, si está en un día a día, entra dentro de una estadística policial.
Si sucediera en un accidente donde nosotros tenemos todo el dispositivo que estamos hablando de las principales vías y principales carreteras, donde ya ese es un ejemplo, autopista Duarte, que tiene ya un dispositivo con ambulancia, talleres móviles, se han dictado medidas preventivas en esa zona, hay personal disponible para ese servicio, si entra en una estadística de Semana Santa lo que pasa en ese incidente. Yo le pudiera decir que, un ejemplo, aquí hay carreteras que son utilizadas, que no están dentro del margen del operativo, específicamente en la región este, donde hay carreteras a lo interno que utilizan algunas empresas y algunas cadenas hoteleras para el transporte de su personal. Si pasara un accidente, está pasando un accidente normal de ese tipo de accidente. Entonces, todo eso se revisa, de que si no tenemos el dispositivo no dimos la respuesta, o no porque no la teníamos, sino porque no fue destacado para no es un lugar que lleva a Balneario Áviles, es un lugar que lleva de un lugar de trabajo a su residencia, eso no está dentro del operativo. Estos operativos a lo largo del tiempo han ido cambiando y así cambia la vida, el mismo país ha aumentado su capacidad de respuesta. Podemos decir, con ejemplo, los incidentes en el Gran Santo Domingo, donde anteriormente nosotros instalábamos dispositivos, ya no lo hacemos porque tenemos un eficiente sistema 911 que está cubriendo cualquier incidente en el Gran Santo Domingo. Entonces, una persona que su perfil no era ir a la playa, a un centro vacacional o ir a una ciudad a vacacionar, no puede entrar dentro de esta estadística. Hay un tema con relación a los medios de comunicación y el flujo de información, sí, porque el COEP durante muchísimo tiempo nos acostumbró a emitir varios boletines. Ahora lo ha reducido a uno. Pero a pesar de eso, para orientación de los medios, ¿pueden los periodistas ir al centro de operaciones de emergencia y se les va a ofrecer información? Es que es así, el centro de operaciones de emergencia lo único que cambió fue la dinámica de información del boletín oficial final. Lo que no hemos cambiado el medio de comunicación. Nosotros... y yo soy testigo de que dentro de mi responsabilidad ha sido, durante todos los operativos últimos, viajar con medios de comunicación. Cualquier medio de comunicación puede ir al COE, el director del COE está ahí, le dará las informaciones que sean necesarias, no importa la hora ni el día, así lo hemos demostrado hasta ahora. También nuestra plataforma digital está informando constantemente y esto ha sido. Ahora, que ya la dinámica de un informe final, bueno... ahí hemos ido cambiando y también el tema de que para nosotros validar una persona como fallecida tiene que pasar un buen ciclo de información, tiene que pasar un levantamiento legal, la ciencia forense tiene que legitimar que esa ha sido una víctima, no podemos porque tengamos un cuerpo sin identificar, registrarlo como una persona fallecida dentro de un operativo, hay aspectos legales que hay que cumplir, el herido tiene que ser asistido en uno de los centros hospitalarios. Y esas son estadísticas que estamos manejando porque anteriormente no se rendía cuenta, pero ya se rinde cuenta. Entonces, esos son temas que nosotros tenemos mucho, como le decía, nuestros operativos, aparte de todo ese tiempo que llevamos para ejecutarlos, son bien estudiados y bien analizados. Cada uno de nuestros operativos. Nuestro personal, nosotros hemos ido fuera del país a ver cómo funciona en otros países para llevar mejores prácticas. Y quiero que sepa que el operativo de Semana Santa que se realiza en República Dominicana está siendo tomado como modelo a nivel de Centroamérica, este tipo de operativo, y de Sudamérica, que recuerdo muy bien claro que en Venezuela, en Isla Margarita, de ahí fuimos que nosotros fuimos copiando parte de este operativo a lo largo de la historia. Y ahí hemos sido ya, somos modelo en ese sentido. ¿Habrá carreteo? Como inclusive, eso ya que usted lo menciona, el carreteo, eso fue nació en nuestro país, el tema del carreteo. Ese tema del carreteo sucederá no solamente el último día, sino los días que sean necesarios. ¿En cuáles autopistas? En la autopista troncales, autopista Las Américas, autovía del Nordeste y la autopista Duarte. Pero a veces resulta un poco odioso por uno recoger un poco las impresiones de la población con el carreteo. ¿Cuál ha sido el resultado, la efectividad de ese tipo de políticas? La efectividad del carreteo es tanta que en estadísticas anteriores el gran número de incidentes o de accidentes sucedían el último día del feriado en los retornos. Esto eran estadísticas que, por eso mencioné, nosotros no hacemos nada antes judicialmente, son bien analizados y eso conlleva que a usted le reduzcan de 140 o 150 kilómetros por hora a 70 kilómetros por hora,
le estamos quitando alrededor de 50 kilómetros que le estamos garantizando de vida. Ya. Con relación al personal, ¿cuántos socorristas tendrán en esta ocasión? Tenemos 45.136 colaboradores, incluyendo Fuerza Armada, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, que estarán apostados en este periodo. ¿Cómo se selecciona ese personal? ¿Cuál es el mecanismo? La selección de ese personal está prácticamente también adscrita al dispositivo. El tema de carretera es un tema de seguridad vial. Seleccionamos, aparte del personal que normalmente tiene el Ministerio de Obras Públicas en la Comisión Militar y Seguridad, igual dijese, aumentamos con los rescatistas que tengan especialidad en rescate vehicular. Entonces, porque ya los incidentes que sucederán tendrán que tener maniobra de rescate vehicular en ellos. También tenemos, por ejemplo, los que son ya, que tenemos tantas playas balnearias hábiles, entonces ya tenemos un cálculo de cuántos salvavidas por playa se necesitan y eso se le pide a cada una de las instituciones. Y así sucesivamente, también el tema, por ejemplo, donde tenemos puestos médicos móviles, ya hay un perfil de que el personal que debe tener ahí cierto conocimiento de manejo de pacientes politraumatizados, porque hay que estabilizar. Hemos aumentado esta capacidad de poder llevar pacientes, pero es un personal que es seleccionado con el perfil del puesto. Los operativos del COE son vitales para salvar vidas, ya se ha dicho. Pero si hay un elemento esencial en este proceso es la conciencia ciudadana. Por más esfuerzo que hagan las autoridades, no es posible tener éxito si el ciudadano no tiene conciencia. El llamado del COE a la ciudadanía en este Semana Santa, unidos por... un pacto por la vida. Un pacto por la vida. Bueno, ser parte del pacto. El ciudadano, y usted ya bien lo dice, y eso es así, no hay ningún operativo en ninguna parte del mundo será exitoso si no tiene ya una integración. Ya los antecedentes nos indican que esto no es solamente de autoridad, también hay un gran componente del ciudadano per se, de que tiene que integrarse, cumplir con la norma, cumplir con lo que se le exige y obviamente no será una víctima, no será una estadística, eso hay que evitarlo y eso todo tipo de accidente es evitable. La intoxicación de menores con bebidas alcohólicas es algo que siempre sucede y cada vez vemos como que los números aumentan. El COE cumple con darlo a conocer a la Procuraduría. ¿Ustedes conocen de algún resultado de investigaciones y cómo ustedes hacen para el levantamiento de las personas de los niños afectados? Sí, miren, aunque esa es una variable que regularmente crece más durante el feriado de Navidad, pero sí le digo que, ¿cómo se hace? Todos estos niños intoxicados por alcohol llegan a un centro hospitalario. Ahí hay un levantamiento de esta data de la persona que le acompañó o le llevó, regularmente familiar, los padres, los tutores que le acompañan. Desde ahí comienza ya el levantamiento forense de ese caso. Entonces se hace un trámite legal, se somete vía la Procuraduría con el informe del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud del diagnóstico clínico de ese paciente y se manda eso a la Procuraduría. La Procuraduría ha tenido medidas de coerción algunas personas de estas que sí hemos tenido pruebas porque al ser el levantamiento legal nuestro departamento legal ha tenido que responder a la base o al llamado en algún caso de uno de estos jueces. Un pacto por la vida. Así se llama este año el operativo del Centro de Operaciones de Emergencia Semana Santa 2019. Hemos conversado con Edwin Olivares, subdirector del COE. Gracias por venir aquí a Enfoque Matinal a orientar a la población. Gracias a ustedes y como siempre estaremos 24/7 durante todo este periodo. A ustedes no se muevan porque todavía queda mucho de muy buen contenido en Enfoque Matinal. Continuamos en Enfoque Matinal. Es una entrevista sumamente oportuna. El pastor Ezequiel Molina nos acompaña, evangelista, presidente del Ministerio de la Batalla de la Fe. Muy bienvenido, pastor.
Muchas gracias, Bienvenido. saludándole a ustedes y a la teleaudiencia. Bueno, muy oportuna, Semana Santa. Señor. ¿Qué significado usted le da y su iglesia cómo la celebra? Bueno, nosotros no la celebramos, sino que la aprovechamos. Porque como la gente está en otra cosa, menos en Semana Santa, entonces nosotros tratamos de darle el giro correcto y hacemos actividades. Tenemos culto y tenemos culto especial el viernes, por ejemplo, durante casi todo el día. Y eso es lo que hacemos, aprovechar el asueto. Porque para nosotros todas son santas, pero aprovechamos el asueto. Precisamente la diferencia en el concepto de lo que es la Semana Santa para el mundo evangélico y lo que es para el mundo católico. ¿Cuáles son las diferencias esenciales? Bueno, el fondo es bueno y es igual, es el mismo. Lo que pasa es que a algunos le dan aplicaciones diferentes, porque inclusive la interpretación es la misma, pero la aplicación es diferente. En memoria de Jesucristo, pero me voy a la playa de beber ron. Entonces no es en memoria de Jesucristo. Yo digo el mundo cristiano. Entonces el mundo cristiano lo interpreta que debe reflexionar, que debe concientizarse, que debe adorar a Dios, porque es un recordatorio de la esencia del amor. No, pero le pido perdón, no me explique bien. Yo sé que está el no militante cristiano que aprovecha para el asueto, para descansar, para ir a una playa. Yo digo el mundo cristiano, es decir, católicos, evangélicos. ¿Existe alguna diferencia en lo que representa la Semana Santa para un evangélico y lo que representa para el mundo católico específicamente? Por ejemplo, ¿hay alguna Sí, hay diferencia? pequeñas diferencias. Repito, el fondo es el mismo, pero la celebración, porque nosotros no nos concentramos en la Semana Santa solamente, sino que nosotros hablamos del Calvario durante todo el año, aunque no con ese solo tema, sino y hablamos de la cruz de Cristo todo el año. Entonces la Iglesia Católica parece que se concentra más en la Semana Santa. Y nosotros lo que hacemos es que aprovechamos la Semana Santa para aprovechar la gente que está de vacaciones. Bueno, pero está la pasión, muerte y resurrección en un momento Por específico. ejemplo, aquello de las 7 palabras. Correcto. Nosotros predicamos las 7 palabras durante todo el año. Y está bien que en la Semana Santa le hagamos un recordatorio a la gente, porque a algunos se le olvida y otros no lo saben. Pero siempre es positivo cuando no importa la mentalidad de la persona, si el motivo es Jesucristo, es positivo. Pero tiene un significado especial la Semana Santa. Exacto. O sea, en eso convenimos. Es distinto al normal. Pero ustedes simplemente hacen un retiro, reflexionan. Exacto. No hay ningún evento cumbre, ni nada por el estilo. No. Cada religión tiene pues su Dios y su lectura de Dios muy particular. Las diferencias fundamentales que ve usted entre el cristianismo, entre lo evangélico, lo católico, por ejemplo, el Islam, ¿cuáles son las diferencias? Porque todos terminan en su Dios, en que hay un Dios verdadero que es el mío, y el que yo tengo una Biblia o un Corán que me rige y aquí está la verdad. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales del mundo evangélico frente al catolicismo, al Islam, judaísmo, por ejemplo? Prácticamente no se puede comparar lo del Islam con el mundo cristiano, porque el mundo cristiano, católico y evangélico tienen diferencias, pero son diferencias de, digamos, hasta de procedimiento. Okay. Por ejemplo, nosotros no creemos en la infalibilidad papal. Nosotros creemos que el Papa falla, que es un hombre normal, común y corriente. Nosotros no creemos en la transustanciación, ¿Qué que es eso? ¿Cómo es? el asunto del vino y el pan que se convierten de hecho en la carne y en la sangre de Cristo. No creemos que un hombre pueda perdonar pecados. Creemos que yo puedo orar por alguien que esté en pecado y ayudarlo a que Dios lo perdone. Eso es lo que creemos. Esa es una diferencia, pero el fondo es Jesucristo. El fondo es la cruz del Calvario. Entonces las diferencias son mínimas, comparadas. Pastora, ¿hasta qué punto fue fundamental esta asociación de la Iglesia Católica con el Imperio Romano? O sea, hay un momento en que la Iglesia se convierte en la religión oficial. Todos esos cambios que a veces uno desde fuera no entiende del todo, tienen que ver con esa oficialización de una religión que, bueno, viene desde los pobres, con prioridades en los más necesitados de pan o de asuntos del alma.
Por favor. Eso fue un golpe no mortal, pero casi mortal al cristianismo. Lo que se creyó que fue una avanzada, un triunfo, fue un golpe, porque dejó de mirar a Dios, la iglesia, para mirar al rey. Entonces su confianza dejó de estar en Dios para que le supla, para que lo proteja, para que sea el rey que lo haga, el Estado. Entonces, ahí ha venido una degeneración espiritual en muchas iglesias cuando ponen su vista en el hombre. Y nosotros, el caso está en Israel y en la misma iglesia que se sostuvo hasta el año 300 sin ayuda del rey. Entonces, cuando el rey la asume, los obispos creyeron que habían un gran triunfo, pero que va, porque de eso su fe decayó y dejaron de buscar a Dios, dejaron de creer en Dios, se convirtió en una profesión, en un negocio. Bueno, Pastor Ezequiel Molina, Llegamos a las bulas ahí. La sociedad actual está carcomida por males, y no me refiero a la dominicana, sino mundial. General. Pero la dominicana no escapa Y la nuestra. Sí, a todos esos males, corrupción, antivalores, vicio, muertes. ¿Usted cree que se está perdiendo el pleito? Lo están perdiendo muchos, pero el pleito no se está perdiendo, porque No. hay un remanente. Hay un grupo de personas que, a pesar de todo eso, es como buscar un diamante en el basurero. Está ahí. Lo que pasa es que no se ve con facilidad. Pero hay mucha gente buena. Hay mucha gente preocupada por la situación. Y tal vez no sea la mínima cantidad que uno piensa. Lo que pasa es que son silentes. Por ejemplo, la corrupción, que está ahí, se identifica, se critica, pero sigue ahí. Sí, porque el mundo moderno y posmoderno está sobre la base de la corrupción. Si le sacan la corrupción, se cae. Explíquese. O sea, lo que la gente llama corrupto son 2 o 3, pero hacen un ruido que ensordece a los demás. Ahora, la gente seria se echa a un lado y no se mete en eso, pero quizás son más los serios que los corruptos. Pero también se habla de la corrupción como todo un sistema que alimenta la sociedad. O sea, esto funciona de esta Eso es lo que manera. decimos. Y si se busca, se encuentra. O sea, que la cosa no es tan simple como a veces uno pensaba, de que allí están 4 o 5 corruptos y aquí están los... ¿verdad? Se cae el sistema. O sea, sí. Todo es un asunto sistémico. ¿Y cómo se enfrenta eso desde la religión? Porque los religiosos son parte de esa sociedad y de alguna manera tienen que pasar por el tubo. Y entonces, o sea, es como los partidos que hacen cosas formalmente incorrectas, pero que hay un electorado que le exige esa incorrección. El pececito que se muerde la cola, Pastor. O sea, nosotros generalmente miramos desde afuera y atacamos desde afuera. Pero después que uno está adentro, o alguien que esté adentro, entonces ve la cosa diferente. Sí. Yo pienso que la gente, los cristianos, evangélicos, la gente de valor, debe incursionar. O sea, deben meterse al Congreso, deben meterse a los ayuntamientos para que ayuden a corregir las cosas. Pero si dejamos solamente que la chusma, que la gente de mala, que la gente de vicio sea la que esté gobernando, uno que tiene banca y llega al Congreso, ¿qué va a hacer? Leyes para favorecer su banca. Entonces, uno que tiene iglesia llega al Congreso, ¿qué va a hacer? Leyes para que favorezcan la iglesia. ¿Qué se puede hacer? Se está haciendo desde las iglesias católicas con por ejemplo, en los barrios más carenciados hay un predominio de lo ilegal o de lo ilegítimo o de lo éticamente inaceptable. Estamos diciendo que, por ejemplo, el liderazgo en esos barrios calientes, carenciados, pobres, lo tiene el narcotráfico, el lavado, el señor de la banca, el lavador. ¿Qué se le dice a una persona que va a la iglesia a buscar la palabra de Dios, a buscar desarrollo espiritual, pero también es parte de una sociedad? Bueno, que no mire a esa gente y darle uno el ejemplo correcto y decirle que tenga paciencia, porque el asunto es que, como dice el salmista en el Salmo 77, uno se angustia cuando ve que el malo prospera. Entonces uno se desespera porque cree que no le va a llegar su turno. Entonces deja de hacer lo bueno para hacer lo malo, porque lo malo es lo que deja divisa. Entonces el consejo nuestro es que esa bondad no es correcta, primero. Segundo, que esa bondad es ficticia. Y tercero, que esa bondad es por poco tiempo. Bueno, Pastor Ezequiel Molina, a veces yo lo veo a usted muy radical en sus posiciones. Claro,
No quiero insinuar que usted no actúe con convicción en base a lo que usted cree. Pero a veces creo que hay que buscar un punto transaccional, de equilibrio. Por ejemplo, en lo de la interrupción del embarazo. Esa es una historia de nunca acabar. Sí. Quizás debiera buscarse un punto transaccional, intermedio. Se ha planteado los de las 3 causales. ¿Usted no cree que hay que flexibilizar un poco? Yo creo que hay que flexibilizar, pero respetando la vida. Respetando la vida. Hoy por ti, hoy por mí, mañana por ti. Nosotros no podemos matar a un niño porque él no es el culpable de nada. Aunque fuera un descuido de la muchacha, que fuera un abuso de un hombre, pero el niño no es el culpable. Si hay que buscar un culpable, entonces vamos a buscarlo afuera, porque él es un resultado de una imprudencia. Entonces, busquémosle, por ejemplo, la educación. La educación es un buen remedio contra la situación que se quiere corregir. O sea, para en vez de tener que abortar, vamos a evitar que se produzca el muchacho. Pero insinúan a las niñas y a los niños a que tengan sexo, le proporcionan condones, y cuando el condón se rompe, entonces ahí viene la debacle. Entonces, después que quede embarazada, que te lo saque. Pero tenemos entendido que hay unos negocios ahí detrás de todo eso, unos laboratorios, y hay una serie de cosas que se mueven, que es el dinero, lo que está detrás de la legalización del aborto. Bueno. Y eso no es de República Dominicana, eso es mundial. Bueno, pero parece que seguiremos en ese círculo vicioso. Porque eso es un negocio. No habrá acuerdo de ningún tipo. Y las tipo. iglesias cristianas que respetan a la Biblia seguirán en contra de la muerte y a favor de la vida. Pero lo que sufren, mientras tanto, son las madres solteras, las más vulnerables, las que no tienen protección, mientras se mantenga ese estatus. Bueno, no podemos decir que sean las que sufren, porque ellas sufren después de la provocación, después del problema, después del descuido, después del abandono, ellas sufren. Pero si ellas están en su casa y no les pasa nada, no van a sufrir nada y se casan en el orden divino, no les va a pasar nada. O les puede pasar muy poco, porque estamos en un mundo malo, como quiera que sea. Y hay muchachas que se casan con el mejor hombre y le sale el diablo después. Bueno, lo cierto es que uno respeta las posiciones de las iglesias, son dogmas de fe intocables. La crítica debe ir a los estados, que siendo laicos no se asumen como estados laicos y le tienen gran temor al poder, y entonces no hacen lo que tienen que hacer, pero eso es otra cosa. Bien, entonces ocurrió unas declaraciones durísimas, inusitadas, declaraciones de Monseñor Osoria, un hombre muy pausado, que medita muy bien cada palabra, que pronuncia, no es asiduo de los medios de comunicación, y de repente pues ha hecho la advertencia de que hay una crisis en la independencia de los poderes del Estado que podría conducir hacia una dictadura. ¿Qué tiene que decir de esas palabras? Bueno, yo pienso que, con el respeto que se merece el Monseñor, es una sensación, una percepción muy particular, que quizás no tenga todo el conocimiento para decirla. No sé qué edad tiene él, pero yo sé que yo participé de los últimos 2 años, 3 o 4, de la dictadura de Trujillo, y la percepción mía es diferente. Yo tengo 74 años. Cuando decapitan la dictadura yo tenía 16, casi 17. O sea, ya yo sentía y veía. Entonces yo sentía lo que era una dictadura un poquito. Mi padre, que no era trujillista, era antitrujillista, yo lo he dicho muchas veces, yo pienso que él se escapó por el apellido. Porque los sicarios parece que le temían. Los sicarios pensaban que era familia. Esto es un gancho. De mamá Julia. Sí. Y entonces, pero mi papá hablaba mucho. Y yo sé algo de lo que fue la dictadura. Yo recuerdo cuando vino el MPD, que estaba en la Duarte, y nosotros vivíamos en la Isabela Católica y pasábamos por ahí para ir a la iglesia y lo veíamos hablando improperio contra Trujillo desde un segundo piso, y la gente ni miraba para allá, pasaba derechito. Precisamente entrando en esto de las dictaduras, hubo un momento en que, para mejorar su imagen, el dictador Trujillo Molina busca la manera y logra firmar un acuerdo, un gran acuerdo, se llama el Concordato en italiano, con la Iglesia Católica. A partir de ahí, pues hay una serie de beneficios con los impuestos
de todos los ciudadanos católicos o no, que llama la atención. Creo que ganaron ambas partes en sentido de que Trujillo logró mejorar su imagen porque comenzó esa iglesia católica a acercarse más aún al régimen, y la iglesia católica pues recibió lo que todo el mundo se sabe, incluso el jefe de la iglesia es general de brigada, es una cosa terrible. Teniente general. Teniente general, exactamente. Entonces, ¿qué plantea los evangélicos de esto? ¿No consideran que eso en un estado laico donde todos pagamos impuestos, católicos o no, como que cada iglesia como institución no gubernamental debería tener sus fondos y hacer sus actividades y no trabajar con el dinero de los contribuyentes? ¿Ustedes están de acuerdo con el concordato, con que se continúe, se amplíe? ¿Qué opinan ustedes del concordato? Estamos en el tiempo de la discriminación. Y se está reclamando mucho que se eliminen las discriminaciones. Esa es una discriminación. ¿Pero en qué sentido? O sea, que se elimine el concordato para que el Estado no utilice los impuestos de los ciudadanos en esto, o que también se ponga a todas las iglesias. Exactamente, una de las dos. O son todos y con el mismo tratamiento. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que no se diera el dinero de los contribuyentes a las iglesias todas, incluida la católica, las evangélicas, o ustedes quieren participar del reparto? Personalmente, sí, no estoy de acuerdo con que el Estado subvencione las iglesias, porque eso es un compromiso. Y al tener el compromiso, ya uno se somete a cierta cosa que no debe hacer. Yo pienso, pero ya que está el concordato, y si no se puede quitar el concordato, entonces que se le dé el mismo privilegio a todas las iglesias reconocidas. Porque aparece mucho que inventarán iglesias. Bueno, Pastor Ezequiel Molina, recientemente, no sé si fue el 1 de enero, si fue después, si fue antes, yo sí sé que usted se pronunció contra las reelecciones. Mire cómo pluralizo. O sea, que no es contra la reelección de fulanito de tal, en este caso de Danilo Medina, porque usted dijo que también se reeligen en el Congreso, se reeligen en los ayuntamientos. Usted podría ampliar ese criterio, pero referido a todo el movimiento que hay ahora para la continuidad en el poder del presidente Danilo Medina. El problema de eso está en la diferencia de contexto. En el momento que yo lo dije era una cosa, y en este momento tiene otra connotación, porque como ahora está caliente el tema, y una de las cosas que estamos careciendo es de objetividad, y cada quien grita cuando le duele, y la sociedad dominicana está demasiado polarizada, y yo veo que hay mucha gente de que le topan un poquito a sus intereses, el otro es el diablo, porque le topa a sus intereses. Entonces cada quien tiene su percepción particular, su decisión, y cada quien ve de acuerdo a lo que entiende. Nosotros tratamos de ser imparcial. Y lo que siempre hemos dicho es eso, que se ataca una cosa en un sitio, pero no se ataca cuando me toca a mí. Entonces, hay senadores que tienen 20 años. Hay diputados que tienen 15 y 20 años. Hubo un ayuntamiento que tuvo 14 años. Entonces, el único que no puede estar más de un periodo es el presidente. Por consiguiente, en la coyuntura actual, ¿usted vería bien o ve mal que se modifique por segunda vez consecutiva la Constitución para hacer posible la repostulación del presidente? ¿Usted está de acuerdo o no? ¿Qué le parece? No, yo no estoy ni de acuerdo ni en contra. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Incluido viceversa. Sí, porque es que cada quien lo va a defender de acuerdo a sus intereses. Y los intereses suyos, usted no es inocente, porque usted es evangélico, el mundo evangélico también tiene sus tiene intereses. Una feligrafía, una grey. No, usted da senador cuando usted quiera. El caso de nosotros no es los intereses, no podemos interpretar los intereses personales, sino de lo que nosotros vemos como la comunidad, la colectividad. ¿Qué le convendría al pueblo y qué no le convendría al mundo evangélico? ¿Qué le convendría o qué no le convendría? Sí, bueno, entonces uno tiene que ver la cosa por los hechos, por los resultados, hacer un análisis de los gobiernos, y si el gobierno le conviene seguir, que siga. Entonces, pero sí. ¿Qué le parece? La pregunta es, ¿qué le parece? O sea, ¿Y qué está viendo usted? Usted ve el mundo evangélico del ministerio La Batalla de la Fe, ¿vería bien una segunda modificación constitucional para la repostulación del presidente o preferiría que no? La posición de ustedes. Nosotros ni apoyamos
una cosa ni apoyamos la otra. Imposible. Nosotros somos libres. Usted es un hombre demasiado frontal libres. y valiente. Usted siempre ha tenido su posición ante las cosas. Lo que pasa es que en este momento, cualquier cosa que yo diga, usted no se imagina los fuegazos que me mandan a mí. Porque cualquier cosita así que yo diga, me dan funda. Román Jaques le mandó y de una vez saludos a dice, usted. se está beneficiando alguien. Mire, si yo hablo a favor del gobierno, el gobierno me está dando dinero. Si hablo a favor de la oposición me está dando dinero. Porque aquí no se concibe que usted tenga una posición independiente, sino que es pagada, porque como la mayoría se vende, cree que todos se venden. Entonces uno no tiene criterio propio porque es malinterpretado. Pero, pastor, si es así no vamos a opinar nunca, porque eso, No, en eso su no momento, le pasa a ustedes solamente. En su momento no nos opina. pasa a todos. Nosotros opinamos con hechos. ¿Y cuáles son los hechos en torno a la posibilidad de la repostulación? Estamos en lo mismo, entonces. ¿Usted va a esperar la decisión del presidente para tomar una decisión? No, la decisión del presidente, la decisión de quienes pueden. El presidente es el que puede. No, el Congreso, el pueblo, las autoridades, la ciudadanía. No, pero se da por un hecho que si el presidente se decide, habrá argumentos para convencer a legisladores de oposición. Lo que nos gustaría era saber, por el poder que tiene, la influencia que tiene, incluso en la política, el mundo evangélico y especialmente el mundo suyo. Ya él te dijo sin decir. El presidente Danilo Medina dijo que iba a decir en marzo. Y estamos por abril. Entonces nosotros vamos a decir que vamos a decir en enero. Muchísimas gracias. El 1 de enero. No pudo ser. El pastor Ezequiel Molina, presidente del Ministerio de la Batalla de la Fe, nos ha acompañado. Y qué bueno, feliz Semana Santa en oración, en familia. Gracias. Que sea así. Continuamos en Foco. Ahora toca el turno al mundo de las redes sociales. Samuel Guzmán ya tiene listo todo lo que ha sucedido. Samuel, ¿qué es lo que hay por ahí? Buenos días, Yanesi. Buenos días, amigos de Enfoque Matinal. Yanesi, las redes sociales ayer estaban muy llenas de violencia. Cuántas cosas feas ocurrieron ayer. Nosotros quisimos sacar solamente algunas puntualizaciones de un video muy especial, un caso que nos impactó bastante. Lo incluimos en este resumen de las redes para hoy. Es el caso de un joven que fue víctima de una agresión en un centro médico, en un centro de salud donde se supone que él va a recibir algún tipo de asistencia. Entraron varios desaprensivos, como que no había seguridad de lo más mínimo, y apuñalaron varias veces a este joven en medio del mismo centro, dentro del mismo hospital. Miren qué corredero se arma ahí, no aparece nadie, ni un policía, ni un guachimán, ahí no había nadie, ningún seguridad en lo más mínimo. Mire este valiente, un gallito de pelea con un arma blanca en mano y hace lo que se le antoja ahí dentro. Ese joven ya, uno de los agresores fue detenido, la policía le está investigando el caso para dar, y esperamos que así sea, con todos los que estuvieron involucrados en esa barbarie, señores. No es posible. Así no puede ser. Y de ahí ya salimos a un tema un poco más alentador, aunque igualmente impactante, a este creativo, a este señor. Bueno, yo creo que se les superó al que intentó el récord Guinness, ¿verdad? El otro fue 4 días y pico cantando, 5 días. Bailando sobre cables, sobre el tendido eléctrico, se le ocurrió la idea de bailar al ritmo del dembow. Escuchen ahí. Y no solo escuchen, también miren cómo él hace sus movimientos. Ahí está, mírenlo ahí. No hay que tener muchas cosas para ser feliz. Se puede ser loco y ser feliz. Porque no hay otra excusa. Hay algo más de por medio, dicen los muchachos por ahí. La reflexión. Ustedes saben que ayer lanzamos una encuesta en el Instagram de CDN, CDN37. Nos pueden buscar los que aún no nos siguen, preguntando de si en esta Semana Santa, que ya comenzó y formalmente la gente se la toma muchas veces de miércoles en adelante, ¿qué planea usted hacer? ¿Cómo lo va a aprovechar? ¿Cómo la va a aprovechar? ¿Reflexionando o como recomiendan los religiosos, o qué va a hacer? El 71% de los votantes dijo que va a reflexionar, mientras que el 29% fue sincero y dijo que no. Yo le di una lectura, nosotros hicimos un ejercicio ahí en el digital de CDN y dijimos, hay una de dos cosas. Ese 71% o es poco sincero
o ese 71% no tiene dinero, porque pasa una de las dos, o no hay dinero para vacacionar, o fueron poco sinceros al confesar, porque háganme el favor, el 71% de los dominicanos va a reflexionar en las playas repletas en Semana Santa. No me diga usted eso a mí. Yo quiero saber qué va a hacer Yanesi, qué va a hacer Nelson y Pablo, si también van a reflexionar, si se incluyen dentro de ese 71%. Y por último, nos despedimos a propósito de la Semana Santa, con esta iniciativa de un artista urbano, cristiano, él, que envió un mensaje muy bonito que se ha hecho viral ya en las redes sociales para las personas, sobre todo los motociclistas, que andan a exceso de velocidad en estos feriados, en este feriado donde tantas personas se cuentan entre las víctimas siempre al final de la Semana Santa. Escuchemos el mensaje. Viniera sin la goma de adelante. Vete al paso en ese motor que te vi en estos días que andaba como a 140 en el motor. Tú no sabes que cuando tú pasas de 70, Dios se apea del motor, mi hermano. Además, cuando uno anda rápido y tiene un accidente, el chasis del motor eres tú. Tú sabes que fue Cristo que resucitó en Semana Santa, tú no vas a resucitar este domingo. Así que en esta Semana Santa, maneja con prudencia, usa el casco y bájale 10. Y perdone, Ahí está, ese es el prófugo, un mensaje especial a los que son creyentes. Después de 70 kilómetros por hora, Dios se apea del motor. Eso es para los que dicen, no te preocupes, mi hermano, que yo voy con Dios. No es así. Señores, nosotros sí nos vamos con Dios. Nos vemos el próximo martes en este resumen de redes. Samuel, yo voy a hacer un híbrido. Tú nos preguntaste que qué íbamos a hacer en la Semana Santa, un híbrido entre reflexión y quizás otras cosas, pero con moderación y prudencia, eso sí. Porque lo importante es que todo lo que se vaya a hacer se haga en el marco de eso, de la moderación y de la prudencia. Claro, correcto. Y no olvidar que Dios es amor. Y entonces más de uno debería tomar en cuenta que decir que no a una propuesta de amor es casi decir que no a Dios, que es amor. Entonces, eso son reflexiones sabias de Facundo Cabral que se deberían tomar en cuenta. Yo creo que todo gira en torno al amor y en eso uno no se puede perder y sobre todo el ser bueno. Pero lo que quería antes de irnos es reconocer, caramba, cuánto talento hay en la República Dominicana de gente anónima que no ha recibido su oportunidad. Por ese muchacho es un creativo. Por eso una publicitaria francesa lo oye y lo contrata. Ustedes escucharon la capacidad de ese muchacho para convencer a uno de que hay que estarse tranquilo en la Semana Santa, con la gracia, con la manera creativa, brillante de ese muchacho. Excelente. No, pero el contenido del mensaje, él dice que después de 70 kilómetros por hora en un motor, Dios se apea. Es decir, que te deja a tu suerte. Que lo de apearse es muy dominicano. Sí. El que no se puede apear se fondea. Eso es dominicano. Sí, lo mejor de ese spot, por decirlo de alguna manera, es el lenguaje que él usa, que es coloquial, que es común, que el dominicano lo entiende a la perfección. Pues yo les propongo que cerremos el programa de hoy. Arriba, atención, poniendo completo el mensaje de ese joven talento de la creatividad. No, corroboro. Totalmente. Claro que no, sí. Nos vemos mañana. Una extensión al segmento de Dale Samuel. Dele.